Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con el doctor Héctor Goyena Copelo, director del Instituto de Derecho Sucesorio, que nos hablará de cesión de herencia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar. En estas épocas difíciles que estamos atravesando, yo particularmente estoy a 600 kilómetros de Buenos Aires, pero bueno, todo lo que sea compartir con colegas y poder hacer algo para salir de la monotonía y de paso si nos ayudamos entre todos, mejor. Así que bueno, el tema que por eso les agradezco que estén. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que está bastante difuso, no de tanto difuso, sino que es importante, se usa poco y a veces se usa mal. La cesión de herencia, que en realidad está mal denominada, porque en realidad se trata de derechos de acciones, de cesión de derechos y acciones hereditarios, o sea, del contenido patrimonial de la herencia, porque en realidad, si bien el nuevo Código Civil y Comercial trata en el capítulo 3 del libro quinto, hablando de cesión de la herencia, en realidad está mal denominado, porque casualmente lo único que no se cede es aquello que significa la herencia, o sea, la calidad del heredero. De todos modos es un gran avance, puesto que ya el Código Civil de Vélez Sarsfield no lo consideraba. En realidad, Vélez Sarsfield lo omitió de considerar, porque al tratar el tema incidentalmente, cuando hablaba de cesión de créditos, dijo que la parte de la cesión de derechos y acciones hereditarios lo iba a tratar en el libro de las sucesiones, cosa que no hizo. A partir de ahí, durante los 150 años que rigió el código, obviamente tenemos toda una alambicada creación a través de la jurisprudencia y la doctrina, que viene a plasmarse, gracias a Dios, en una forma bastante lógica en el nuevo Código Civil y Comercial. Dentro de los defectos que el Código Civil y Comercial que tiene, que son muchos, bueno, la regulación del contrato de cesión de derechos y acciones sanitarios, como en realidad comienza denominándolo el primer artículo, se trata de una aproximación cabal al tema y después la forma como lo regula es todo el resultado de la jurisprudencia. La cesión de derechos y acciones sanitarios apunta básicamente a dar una idea de conjunto, ¿no? Claro, la idea de la denominación de cesión de herencia parece que toda la herencia pasa, y no pasa toda la herencia, porque la calidad del heredero permanece en aquel que realmente es heredero, que puede no ser cedente, porque los legatarios también pueden ceder los derechos y acciones que le corresponden, los legatarios de cuota también, pero la calidad del heredero solamente la tienen los herederos. Eso llevó en su momento a saber de qué estábamos hablando, cuál era la naturaleza jurídica dentro del régimen de Vélez Sarsfield de este contrato. Y bueno, la doctrina y la jurisprudencia habían establecido que según la contraprestación que se recibía a cambio de la totalidad o parcial eh, de los bienes de la herencia que formasen parte del contrato, se podía aplicar si era conmutativo, era una compraventa, si era gratuito, era una donación, si era a cambio de otro bien, era una permuta, etcétera, etcétera. Hoy eso, o sea que lo que quedaba dentro de la mecánica y la estructura del derecho civil velezano era que se trataba en realidad de un contrato innominado, no tenía un nombre, pero con pautas determinadas a partir de la naturaleza del contrato que se hacía. O sea,
Si era cambio de precio, era una compraventa. Si era cambio de otra cosa, era permuta. Y si era gratuitamente, era donación. Las normas aplicables a ese contrato. Bueno, ahora el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece expresamente que el contrato se rige según el objeto que se enajene y según la contraprestación. ¿Por qué? Porque no es necesario ceder todo el contenido de la herencia. Uno puede ceder algo, igual que antes. Yo, heredero, puedo ceder los derechos que me corresponden sobre un bien que compone la herencia. En ese caso, no se trataba de una cesión de acciones y derechos hereditarios, porque en realidad, al hacerlo particularmente sobre un objeto determinado, teníamos que era una venta. La venta tenía sus limitaciones, porque según se tratase a lo mejor de algún bien registrable, hasta que no se estuviese inscrito en el registro, no se podía eh, formalizar la venta. Pero de todo, o la entrega, o la donación, o la permuta. Lo cierto es que en ese caso es solamente una venta. En cambio, si lo que se cede es todo el contenido de los derechos y acciones hereditarios que a ese heredero le correspondían, porque en caso de concurrencia de varios herederos, cada uno puede o no ceder los derechos y acciones que le corresponden. Lo que pasa es que los derechos y acciones que le corresponden en forma indeterminada apunta a aquello que es la cuota que él le corresponde por la concurrencia recíproca con otros herederos, le podrían corresponder. De modo tal que es un quantum indeterminado. Pero él puede ceder su parte y a partir del momento de la cesión de su parte, toda su parte, ¿no es cierto? O sea, del contenido patrimonial, de derechos y obligaciones, entonces él queda apartado. Pero queda apartado hasta por ahí nomás, conforme ya vamos a ver. Lo cierto es que eso es cuando ahora me refiero a las consecuencias de la cesión de estos derechos y acciones hereditarios. Ahora bien, ese contrato, ¿quiénes lo pueden llevar a cabo? Lo puede llevar a cabo cualquiera que es llamado a suceder en la herencia de una persona, ¿no es cierto? Y que la capacidad para ceder es la capacidad para obrar que tenga el llamado a suceder. Si es menor de edad, obviamente, no, va a ser difícil que se le acepte la cesión de los derechos y acciones hereditarios a sus representantes legales. Generalmente se necesita la plena capacidad que marca el artículo 1001 y 1022 del Código Civil y Comercial. Contando con la plena capacidad se puede ceder. Si la capacidad se encuentra restringida, necesitará la ausencia, la anuencia de sus representantes legales y generalmente del juez que interviene o que dictó las restricciones en su capacidad de obrar. Esa es en cuanto al principio genérico, pero hay otro más en cuanto a la capacidad para ceder. La capacidad para ceder se tiene recién en el momento en que la herencia le es diferida. O sea, no es necesario que esté abierta la sucesión, pero sí, valga la redundancia un poco perogrulesca, de que haya fallecido el causante. Y les digo esto porque una cosa es que ceda un heredero y otra cosa es que ceda un legatario. Para que un legatario pueda ceder los derechos, se necesita que el testamento esté presentado judicialmente y se encuentre aprobado. Porque hasta ese momento él tenía un derecho al legado, pero no sobre el legado. Recién cuando se declare válido el testamento, él lo va a poder ceder. Es su parte en la herencia. En cambio, el heredero, desde el mismo instante de la muerte del causante, ya puede ceder sus derechos y obligaciones por medio de un contrato de estas características. Ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia está en que, y se ha dado, por eso se los comento antiguamente, no tanto
ahora, que había quienes, arguyendo la herencia que le era diferida, cedían los derechos de una persona que aún no se había muerto. Obviamente, en ese caso, el contrato es nulo. ¿Por qué? Porque el que cede no es heredero. No es necesario que consiga la declaratoria de herederos a su favor ni la aprobación del testamento. Basta con que haya sobrevivido al causante y que esté llamado en la línea a suceder, ya sea por un mandato legal en la sucesión a intestato o por un testamento en el caso concreto de la sucesión testamentaria. La viveza criolla hizo que a principios del siglo pasado había herederos argentinos en Europa, ¿no es cierto?, que negociaban con acreedores circunstanciales la cesión de bienes de la herencia de papá. Y papá resulta que gozaba de perfecta salud. Pero claro, eso se hacía al amparo de leyes que no tenían la información ni las estructuras que tienen las actuales, en las cuales la información se logra fácilmente. Pero bueno, por supuesto que en esos casos las ventas eran nulas porque el que cedía no era el heredero. Ahora bien, si el heredero ignoraba que el padre o la madre o quien la herencia del que cedía, ignoraba que el causante había muerto, el contrato era válido, porque como él recibía la herencia conforme al 3420 del régimen del Código de Vélez Arfiel, aún siendo incapaz o ignorase que la herencia le había sido diferida, si él por un exceso de viveza, llamémosle, cedió una herencia creyendo que su padre todavía gozaba de perfecta salud y el padre se había muerto el día anterior, obviamente la cesión era válida, porque además él no podía alegar su propia torpeza. En cuanto a quienes pueden hacerlo todos, ya sean herederos como legatarios, como hemos dicho. También pueden ceder los derechos y acciones hereditarios, a su vez, quienes han devenido en ser cesionarios por adquisición de un heredero o de un legatario. O sea, el cesionario puede a su vez volver a ceder la herencia, el contenido patrimonial de la herencia que ya habían celebrado. Ahora bien, eso, una cosa es como en el régimen del código anterior, que se prestaba por la época, ya les dije, a la falta de certeza. No se dieron muchos casos, pero nunca faltó alguno, y hay algunos casos registrados. Pero pese a lo cual, Vélez Arfiel exigía, y lo exige actualmente, el Código Civil y Comercial, que la cesión de derechos hereditarios se hiciese por escritura pública. La escritura pública tiene por fin la certeza de la cesión. ¿Por qué? Porque el contrato de cesión, primero, obviamente, como todo contrato, es bilateral, pero tiene ciertas características, ¿no es cierto? Una de las características es ser formal. Se necesita, por más que haya un acuerdo, para que se haga, se necesita hacerlo por escritura pública. Durante mucho tiempo, bajo el régimen de Vélez, se decía si no podía ser sustituido por un acta celebrada en el mismo expediente en el cual una parte cedía los derechos y acciones que le correspondían, y sobre todo a la herencia se entiende, y un tercero u otro coheredero adquiría la porción del mismo. Esta cuestión chocaba con lo que ponía en 1881, el inciso 18 creo que era, que decía que había que hacerlo por escritura pública. Sin embargo, la jurisprudencia lo había admitido en algunos casos. De hecho, yo mismo intervine en uno en el cual una persona lo cedió en el mismo apudacta, ¿no? En el mismo expediente. Pero obviamente eso tiene diferentes connotaciones que en el momento actual adquieren vital importancia. Primero, la publicidad se salva, pero el problema es
saber si no se encuentra inhibido el cedente. En cosa que por la escritura pública el escribano tiene que pedir forzosamente ante cualquier voluntad de cesión de alguien, lo mismo que cualquier voluntad de venta, un certificado de inhibiciones del mismo para saber si tiene o no la libre capacidad para disponer de los bienes. Aclarado lo cual, puede hacer la cesión. Y el tercero se encuentra amparado por la tranquilidad, claro, la tranquilidad en ese ámbito, porque ustedes saben que las escrituras y los certificados de inhibiciones que se piden son del ámbito en el cual se celebra la escritura pública. O sea, que generalmente es en el lugar del domicilio del cedente, pero podría no serlo. De todos modos, no se puede pedir un certificado de inhibiciones de si el que va a ceder los derechos y acciones hereditarios no está inhibido en algún lugar de la República. Pero bueno, hay que moverse con lo que tenemos y eso es lo que tenemos por ahora. Bueno, en cuanto a esa sesión, es constitutiva, porque recién con la escritura pública queda firme la sesión. Pero eso no quiere decir que el cedente, que el cesionario se encuentre amparado frente a un eventual manejo del propio cedente que podría haberlo cedido otras veces. Porque a diferencia de los inmuebles, cuando se va a hacer una cesión y se pide un certificado de inhibiciones, no se bloquea al cedente. Entonces podría ser que se diese varias veces. Si bien hay una resolución técnico-registral de hace un par de años que establecía la posibilidad de inscribir las sesiones de derechos y acciones hereditarios en el registro de la propiedad, en realidad era bastante inútil. Se hacían, sí, hubo algunos que se hicieron, pero no había forma de corroborar la existencia, porque ¿dónde se anotaba? En ningún lado. Entonces, el Código Civil y Comercial ha venido con mejor criterio y acorde con lo que reiteradamente había resuelto la jurisprudencia y coincidía la doctrina de la especialidad, que la sesión, si bien queda formalizada entre las partes con la escritura pública, solamente adquiere fuerza y es oponible a terceros a partir del momento en que se incorpora el expediente sucesorio. ¿Es cierto? Bueno, es que en definitiva el expediente sucesorio es el reflejo de todo el proceso, de quiénes son y quiénes no son. Y evidentemente esa presencia de la escritura en el proceso sucesorio judicial nos demuestra que esa persona se ha apartado o no se ha apartado. ¿Por qué? O no se ha apartado totalmente. Si yo cedo todos los derechos y acciones hereditarios que me corresponden, el cesionario viene a ocupar mi lugar desde el punto de vista procesal a futuro en el expediente sucesorio. O sea, él va a tener los mismos derechos que yo le cedo. El tema, entonces, yo les decía, en cuanto a la cesión en sí y los efectos frente a terceros. ¿Desde cuándo se puede hacer? Ya hemos dicho que la cesión de derechos y acciones hereditarios se puede hacer desde el momento del fallecimiento del causante y en los casos de los legatarios, desde el momento de aprobación del testamento, que es cuando nace el derecho al legado. Pero ¿hasta cuándo? El tema es hasta cuándo se puede ceder. Y antes se había resuelto que era hasta que hubiese partición. O sea, ¿por qué? Porque una vez llevada a cabo la partición, se materializaba el derecho ideal de los herederos en ciertos y determinados objetos. Y entonces los herederos ya no podían ceder una cuota parte o de derechos y acciones hereditarias, sino que ya tenían que enajenar los bienes individualmente considerados. En el momento actual, que ya ahora no aceptan la inscripción de la declaratoria de herederos, si no es con la atribución de quebrados, de modo tal que cada uno
viene a ponerse fin al estado de indivisión hereditaria por la inscripción de la declaratoria de herederos o del testamento, según se tratase, lógico es que, con mayor razón, dura solamente hasta la partición o hasta que es inscrita la declaratoria de herederos. Porque si la declaratoria de herederos, aún así, o el testamento, se escribe a favor de todos los que la forman y lo hacen en porciones, en quebrados, lógico es que a partir de ese momento lo que puede el heredero es ceder solamente esa parte que le corresponde. O sea, la parte material del cuarto. Y ya no se trataría de un estado de división, sino de la venta de objetos o de bienes determinados. Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra el cesionario a partir del momento que la escritura se incorpora al expediente? Hemos dicho ya que reemplaza totalmente al heredero y puede arbitrar los medios tendientes a proseguir el juicio sucesorio hasta la partición. Lo que hay que tener claro, porque ha habido casos que parece que había algún magistrado que no lo tuvo claro, es que el cesionario no puede ser incluido en la declaratoria de herederos. Aun cuando el heredero haya cedido los derechos y acciones que le correspondían al día siguiente de la muerte del causante, cuando se dicta la declaratoria de herederos, se dicta a favor del heredero, porque él ha sido aceptante, es uno de los casos de aceptación tácita de la herencia, el asumir la calidad y ceder los derechos y acciones hereditarios es una forma de aceptación. El cesionario no, bajo ningún concepto, puede estar incluido en la declaratoria de herederos. En la declaratoria de herederos está incluido los que son herederos. Punto. Nada más. Y a partir de allí sigue sus derechos. Continúa el proceso, acepta el proceso, lo continúa, tiene los mismos derechos y obligaciones procesales. Durante mucho tiempo se discutió si dentro de las obligaciones que tenía el cesionario era pagar el impuesto a la herencia. No nos olvidemos que quien cede la herencia, o sea, el cesionario de los derechos y acciones hereditarios, en realidad a lo único que se obliga o lo único que le garantiza al cesionario es que él tiene la calidad de heredero, motivo por el cual, si fuese cuestionada su calidad por medio de una demanda de petición de herencia, de exclusión de la herencia, etcétera, etcétera, contra el cedente, aún habiendo cedido la herencia, tiene que ser citado y participar porque le debe, en cierto modo, una cierta garantía de evicción, o sea, una cierta garantía de que el título en base al cual él cedió los bienes le corresponde. Nada más que eso. Esa es su obligación primera. Pero, como consecuencia, pero conserva, obviamente, ya lo hemos dicho, la calidad de heredero. Ahora bien, consecuente con la calidad de heredero está el impuesto a la herencia. Y durante mucho tiempo se discutió. Se está claro que el cesionario deberá afrontar todas las deudas que tenía la herencia al momento de la cesión, incluidas los honorarios de los abogados intervinientes, profesionales, peritos, administradores, tasadores y todos aquellos que concurran durante el proceso hasta su terminación. Lo que no está claro, o lo que no se discutió, es qué pasaba con el impuesto de herencia. Porque había autores que decían que en definitiva el impuesto a la herencia no es un impuesto que le corresponde a la masa por sí, sino porque es proporcional a la calidad del heredero. Según la situación de quién es el heredero, es la alícuota que le corresponde, o sea que vendría a ser una obligación personal del heredero de la cual no puede sustraerse por más que sea la herencia. Evidentemente esto ha sido muy discutido y en general una de dos. O se queda claro
que puede ser perjudicial, o queda claro que hay que dejarlo a salvo en la escritura de cesión quién de los derechos y acciones hereditarios, quién va a afrontar los derechos, quién va a afrontar los derechos de registrales y el impuesto a la herencia, los honorarios. Habrá que ver de qué manera lo que está satisfecho queda ya incorporado al acervo y lo que queda pendiente lo tiene que afrontar el propio cesionario. Bueno, otro tema que es importante es con relación a qué pasa durante el transcurso con los bienes que se han realizado, sobre todo si la cesión de los derechos y acciones hereditarias se lleva a cabo después de transcurrir un tiempo de muerto del causante. En general, la doctrina está acorde en que los bienes que se enajenaron y que el heredero incorporó a su patrimonio, obviamente ya no forman parte de la cesión porque ya no forman parte de la masa. O sea, si los herederos resuelven inscribir un inmueble, venderlo y repartirse la plata, ese inmueble ya no va a estar en el acervo hereditario y consecuentemente no va a poder ser objeto de la cesión de derechos y acciones. Diferente sería que hubiese quedado un saldo a pagar, en cuyo caso, evidentemente, el saldo a pagar sí podría ser reclamado por el cesionario. De todos modos, lo que conviene, y se los digo, colegas, porque después de 55 años de abogado he visto cada cosa, aunque no se ven muchas sesiones, las que se ven a veces tienen sus aristas y sus complicaciones. Traten de poner la mayor claridad de las cosas. Sobre todo teniendo en cuenta que el contrato en sí ahora es conmutativo y antes era aleatorio. Durante la vigencia del Código Civil de Vélez-Sarsfield, uno sería una globalidad, o sea, una universalidad, la que conformaba mi cuota de llamamiento en la herencia. Y esto no se sabía si era mucho o era poco hasta que se hiciese el inventario, se liquidasen los pasivos y se escribiesen. Pero ahora el código, o sea, queda típicamente aleatorio. Podía ser mucho, podía ser poco y podía no haber nada. Ahora, el Código Civil y Comercial dice que todo aquello que era desconocido al momento que perteneciese al causante y que era desconocido al momento de la cesión, le corresponde al cedente y no al cesionario. Ustedes podrán argumentar que es más justo o no. Yo no sé si es más justo o no, pero de todos modos lo que está claro es que resuelve el tema muchos casos en los cuales la viveza criolla, la cual ya hemos hablado, se le hacía ceder a un señor bienes de una herencia o los derechos y acciones de una herencia que uno sabía o que el adquirente sabía que era mucho más. Hubo un caso en el cual yo intervine, en el cual un grupo de abogados había conseguido en una sucesión acreditar que un señor era heredero de un causante francés y le pidieron que se diese los derechos y acciones hereditarios, ¿no? Y se lo hicieron, le estoy hablando hace 30 años, 25 años, se dio los derechos y acciones hereditarios por 1.500 pesos. Incorporada la escritura al expediente sucesorio, el juez, que además de ser juez era médico, que se llamaba Arturo Yungano, llamó pese a que era por escritura pública y era en la ciudad de Buenos Aires, todo, pidió que compareciese el cedente a la herencia. Bueno, se resistieron los abogados de este señor, del adquirente, diciendo que no tenía ningún sentido, porque era por escritura, bla, 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 todo lo que ya sabemos. El doctor Yungano sostuvo que tenían que comparecer. Y así fue como lo llevaron. Entonces él lo interrogó y le dijo, dígame una cosa, ¿usted cedió los derechos sus derechos a la herencia de fulano de tal
por 1.500 pesos. Sí, le dijo el señor, que estaba en un geriátrico. Bueno, ¿y qué es lo que compone? Y un terrenito en la provincia de Santa Fe. Y entonces Yugaro dijo, no, no, mire, usted lo que ha cedido es un terrenito en la avenida provincia de Santa Fe. El señor dijo que no sabía nada, que a él le habían dicho que un terrenito en la provincia de Santa Fe. Sí, le dijo Yugaro, pero la foto, pero la avenida Santa Fe se llama provincia de Santa Fe y usted está cediendo un lote muy importante. Por supuesto que este señor, que se le produjo un shock, llamó a un pariente que tenía o alguien así, el pariente se puso en campaña, ahí es donde intervine yo y otros abogados más por el señor, y se logró la nulidad de la cesión de herencia. ¿Por qué? Porque en definitiva no era, el señor no había querido ceder, había sido engañado, y esa es una de las causas por las cuales se puede anular la cesión de herencia, ya sea por incapacidad, pero también por los vicios de lesión en los casos en que evidentemente hay un ocultamiento de los bienes. Eso ha venido a querer solucionarlo el nuevo Código Civil y Comercial, estableciendo que todo aquello que no está en el expediente sucesorio no corresponde considerarlo cedido. Lo que pasa es que el caso de este señor que había cedido, era claro que lo que había cedido, la escritura decía, un lote de terreno con todas las características en la avenida provincia de Santa Fe. Lo que no sé si al señor se lo habría leído avenida provincia de Santa Fe, entendería cualquiera. Pero bueno, de modo tal que el carácter que tiene ahora la, la cesión de los derechos y acciones sanitarios tiene obviamente ciertas características que hacen que convenga de la manera más clara establecer todas las pautas que han de regir para evitarse estas cosas, ¿no? Para evitarse todo lo que sea eventuales nulidades y eventuales pleitos, porque lo que uno menos quiere cuando trata de solucionar un tema es que dejar un fleco con asuntos pendientes. Bueno, no sé cómo estoy de ahora, a ver los del equipo, porque me dijeron que... Bueno, me dicen que ya es tiempo para cerrar y que no hay preguntas. Bueno, yo les agradezco mucho, colegas, de todos modos, cualquier cosa que necesiten ampliar, en fin, estoy a disposición de ustedes. Espero volver a Buenos Aires, aunque hace 4 meses que estoy esperando volver a Buenos Aires. No sé cuándo lo lograremos, pero vamos a tratar de que cuando vuelva cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias por haber participado y si ha sido algo de ayuda o de aclaración, me alegro mucho. Gracias por todo.